En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos, bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Hoy concluimos el estudio sobre Romanos capítulo 8, verso 28 al 39. Hemos ocupado como 2 semanas para analizar estas palabras del apóstol Pablo que habla de la cadena de comenzando de que allá en la eternidad pasada el Señor nos conoció, nos amó y luego después nos predestinó con el fin de que llegásemos a ser a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y a los que predestinó, o sea, determinó de antemano el destino de algunas personas. Eso es lo que quiere decir la palabra predestinó en el idioma griego y en cualquier otro idioma que exista sobre la faz de la tierra. La palabra predestinó significa que Dios ha determinado el destino de ciertas personas desde antes de la fundación del mundo, especialmente el destino de los creyentes. A los que predestinó, a esto llamó, a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Luego hemos estado estudiando sobre ciertas preguntas retóricas que el apóstol Pablo estableció para darnos la seguridad de la salvación y para ampliar el concepto de cómo es que Dios nos ha redimido y nos ha salvado. Primero, en el versículo 31 estudiamos la pregunta de Pablo: ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y habla de que ciertamente Dios ha estado con nosotros desde antes de la fundación del mundo, porque desde antes de la fundación del mundo nos conoció y nos predestinó. Y también dio todo lo más caro y precioso que tenía, que es el Señor Jesucristo. La siguiente pregunta está en el verso 33, ¿por quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces, ante esta pregunta, el apóstol Pablo da esta respuesta: Dios es el que justifica, así que no es posible que alguien con éxito pueda acusarnos, porque Dios no nos acusa, sino que a causa de la obra redentora de Cristo y que nosotros hemos creído en Jesucristo, el Señor no nos acusa, no nos condena, sino que nos declara justos, nos declara inocentes, a causa de que Jesucristo llevó nuestra culpa sobre su cuerpo y también nuestros pecados. Entonces, la pregunta: ¿acaso habrá alguno que acusará a los escogidos de Dios? No es posible que el acusador pueda tener éxito, porque en el Tribunal Supremo de Dios Dios nos ha justificado. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién se atreve a condenar a los cristianos? Ante esta pregunta hay varias respuestas. La primera: Cristo es el que murió, es decir, que Él asumió la condena que era la muerte.
porque la Biblia dice la paga del pecado es muerte. Y Jesucristo es el que pagó la pena moral a Dios muriendo por nosotros en una muerte vicaria. El que también resucitó y el que además está sentado a la diestra, el que ahí a la diestra de Dios y como sumo sacerdote y como abogado nuestro, Él intercede por nosotros. Y en el verso 35 se plantea otra pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Eso lo estuvimos estudiando el día de ayer. Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas al matadero. A lo largo de la historia de la relación de Dios con sus escogidos, con sus hijos e hijas, el registro lo tenemos en la Biblia de cómo los hijos de Dios han sido perseguidos, han sido sometidos a pruebas muy dolorosas y angustiantes, cómo ellos a causa de que están a favor de la justicia y a favor de Dios, han sido perseguidos por Satanás, por sus demonios, por hombres malos y perversos que han existido a lo largo de la historia, y sin embargo, ninguno de ellos ha claudicado de su fe, ha permanecido firme en la fe. Y la pregunta que plantea Pablo es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y nadie puede hacerlo. Estamos íntimamente unidos al Señor. Y no solamente esto, el Señor ha derramado su amor en nuestros corazones y Dios nos ama, no obstante que ha permitido las pruebas y dificultades de la vida presente en sus hijos. Y en el verso 37 se declara que en todas estas pruebas, en todas estas tribulaciones y angustias, persecuciones y hambres que han sufrido los hijos de Dios, la desnudez y pobreza, o el peligro, o la espada, han sido más que vencedores. Muchos han muerto dando un ejemplo de valentía y no han claudicado de su fe. Han sido los héroes de la fe que nosotros encontramos su testimonio en las Escrituras. Así que en todas las circunstancias adversas de la vida humana, de la vida del cristiano, somos más que vencedores. Y esa victoria se debe a aquel que nos amó. Y como ya dice el apóstol Pablo, hemos sido amados y conocidos desde antes de la fundación del mundo. Aún no habíamos venido a la existencia, ya en el corazón, en la mente. En Dios mismo nosotros existíamos y éramos amados por Dios. Y a causa de su amor y de su gracia, nosotros fuimos escogidos por Él y también predestinados para llegar a ser a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que en todas las cosas que suceden en la vida presente, en la vida en esta tierra mientras nosotros estamos en el cuerpo, somos más que vencedores, porque Dios está por nosotros. Y no importa la circunstancia adversa que exista en la vida de cualquier cristiano, nosotros seremos más que vencedores, guardaremos la fe. Pablo dijo, yo he terminado la carrera, he guardado la fe y he peleado la buena batalla. En todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores, porque Dios está a nuestro lado
está por nosotros y nos ha amado con un amor perfecto, con un amor eterno y con un amor que no cambia, que es inmutable. Por lo cual, dice Pablo, hablando de su experiencia como cristianos, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién puede derrotarnos o quién puede tomarnos a nosotros y separarnos de Dios? ¿Quién puede frustrar los decretos y los planes divinos? ¿Quién puede desarraigarnos del amor de Dios? Nadie, nadie. Ni la muerte, todo lo contrario, cuando nosotros morimos es ganancia, dice el apóstol Pablo. Es mucho mejor morir porque vamos a la presencia del Señor y allí en su presencia estaremos para siempre. Así que ni la muerte ni la vida. Me gusta esa expresión de Pablo cuando dice ni la vida, porque incluye en esa expresión todas las experiencias de la vida del cristiano o de la cristiana. Nada que suceda en nuestra vida nos podrá separar del amor de Dios. Nada. Persecuciones, angustias, cualquier cosa adversa podrá separarnos del amor de Dios. Cualquier cosa que sucede en la vida, aún en la vida nosotros somos tentados y a veces cedemos a la tentación, pero el Señor ha provisto para que nosotros confesemos nuestros pecados al Señor y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que no existe experiencia alguna en la vida del creyente que nos pueda separar del amor de Dios. Al contrario, cualquier experiencia nos afirma más en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni ángeles, ni principados, ni potestades. Aquí se menciona a los ángeles, a las potestades, como también se menciona en Efesios 6 y en otros pasajes del Nuevo Testamento, porque se nos declara que nosotros no tenemos una lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra malicias espirituales en las regiones celestes, contra huestes de maldad. Así que ellos que son enemigos nuestros no podrán jamás separarnos de Dios ni de su amor. Al contrario, se nos ha dado potestad, fuerza y autoridad sobre las fuerzas y potestades del enemigo. Pablo dijo al hablar del triunfo de la iglesia sobre el reino de maldad de Satanás: mi Dios pues aplastará presto a Satanás bajo vuestros pies. Así que ni ángeles, ni principados, ni potestades podrá perseguirnos, podrá poner dudas en nuestro corazón, podrá atacarnos, pero nosotros le hacemos frente y vamos contra él en la fe de Cristo, fortalecidos y poniéndonos toda la armadura de Dios, y el diablo huirá. Como dijo Santiago: someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Así que
ni los poderes del infierno, ni los poderes de Satanás y de su reino podrá separarnos del amor de Dios. Somos ciertamente más que vencedores. El apóstol Pablo también habla de cómo nosotros vamos de triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nada podrá separarnos de Dios y ninguna oposición de Satanás. Luego también el apóstol Pablo dice que nada de lo que suceda en el tiempo presente o nada de lo que suceda en el tiempo futuro podrá separarnos del amor de Dios, porque Dios tiene control de todas las cosas. Dios ha determinado las obras en las cuales nosotros vamos a estar desde antes de la fundación del mundo. Él es el Dios soberano que tiene autoridad y gobierno en las cosas presentes de la vida del creyente y en todo lo que suceda en el futuro. No debe de haber en nosotros los cristianos una incertidumbre respecto al futuro. Y luego Pablo concluye diciendo que ni lo que está en lo alto, ni en lo profundo, ni en ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios ha creado todas las cosas. Ha creado a los seres humanos, a los seres angélicos. Todo salió de las manos de Dios. Nada existía antes, solo Dios mismo. Entonces Dios dispuso crear el universo y antes de crearnos a nosotros, creó a los ángeles. Así que ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Nada puede frustrar el plan de Dios. Nadie puede oponerse a la omnipotencia divina. Nadie puede decirle a Dios, ¿por qué haces esto? El plan de Dios de salvación para nosotros es perfecto, desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Por eso Pablo, en un canto de victoria, él dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos en Cristo, estamos en Dios, somos de Dios, tenemos seguridad en Dios, su plan es perfecto. Estaremos con el Señor para siempre y miraremos su gloria y disfrutaremos eternamente de su gracia. Confiemos en esto y alabemos y glorifiquemos y exaltemos al Dios de toda gracia. A Él sea el honor, la honra y la gloria. Mañana vamos a iniciar otro pasaje bíblico sumamente importante que se encuentra en Isaías 53. Lo vamos a comenzar unos versículos antes, así que lo espero mañana. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.